Buenas tardes. A continuación presento la sustentación del video número 1 correspondiente a la presentación de análisis de la creación de circuitos integrados fase 1 del trabajo colaborativo de microelectrónica. El grupo colaborativo está compuesto por Leonardo Castro Zambrano, Wilmer Daza Hernández, Gilbert Yuján Montero González, Alma Jimena Casa Buesaquillo. Bueno, dentro de la introducción, para nadie es un secreto que los grandes avances tecnológicos de la humanidad que han conllevado a la era de la información y del conocimiento, que están apalancados en el uso de las TICs, no hubiese sido posible sin los grandes avances científicos y matemáticos, especialmente en la construcción de componentes electrónicos cada vez más pequeños, rápidos y baratos. Dentro de los avances históricos de los componentes integrados se tienen por la primera familia lógica, que son lógica de transistores y resistencias, lógica de transistores y diodos y lógica de transistores y transistores. Esta última pues es la más importante de cierta manera, porque esto da nacimiento a la tecnología MOS, que al utilizar únicamente transistores significó un avance bastante significativo en la miniaturización de la electrónica. Ese avance de la electrónica digital permitió asimismo la creación de circuitos combinacionales, con los cuales se redujo considerablemente los sistemas de control en determinado proceso. Pues, la diferencia en sí entre un circuito digital combinacional es que en estos sus salidas solo dependen del estado de sus entradas en un momento dado. O sea, aquí no, no se trabaja con memorias. En los sistemas digitales y secuenciales es en aquellos donde sí depende de un estado previo. Dentro de las lecturas pues también nos llamó mucho la atención lo que tiene que ver con los dispositivos lógicos programables. El fundamento de un dispositivo lógico programable es que cualquier función booleana puede ser expresada como una suma de productos. ¿Cuáles son las características de esos dispositivos? Pues que el circuito interno de un control lógico programable consiste en un arreglo matriz de compuertas AND y un arreglo de compuertas OR. El arreglo AND es programable mientras que el OR es generalmente fijo. Mediante una matriz de conexiones se seleccionan cuáles entradas serán conectadas al arreglo AND, cuyas salidas serán conectadas al arreglo OR, y de esta manera obtener una función lógica en forma de suma de productos. Una matriz de conexiones es una red de conductores distribuidos en filas y columnas con un fusible en cada punto de intersección. La mayoría de los controles están formados por una matriz de conexiones. Las matrices pueden ser fijas o programables. El tipo más sencillo de matriz programable data de los años 60. O sea, en síntesis, es evidente también pues de que esta tecnología no es reciente, esto lleva ya años. El ser humano pues ha venido incursionando en lo que es la microelectrónica, en los encapsulados, en cómo hacer elementos cada día más pequeños y que a la vez sean programables. Sabemos que los electrónica digital y la microelectrónica dio paso a los microprocesadores, a los microcontroladores y a los controles lógicos programables. O sea, la infinidad de aplicaciones es bastante, diría yo, bastante vertiginosa en los últimos años. ¿Cuál es la ventaja de esos dispositivos lógicos programables? Pues, por ejemplo, hablemos de algo muy sencillo. Si un fabricante desea hacer un simple control remoto, que para un televisor X marca, donde produce millones de televisores en el año, pues no va a invertir en un microprocesador de mucha tecnología, de un costo demasiado elevado, cuando simplemente un control lo que necesita es enviar unas señales al televisor, y es algo muy sencillo. Entonces para eso aplican los dispositivos lógicos programables, porque tienen unas tareas específicas propias que no van a cambiar en el tiempo. Entonces por eso los costos de fabricación se van a reducir considerablemente. Van a manejar espacios reducidos, simplifican la estructura, el consumo de energía va a ser mucho más pequeño que un microcontrolador. Se adapta a aplicaciones especiales, como ya lo dije, en ejemplo el control remoto. Las probabilidades de falla son mucho menores y los diagnósticos van a ser mucho más fáciles de encontrar, y se puede también resguardar
los derechos de autor mediante tareas específicas o configuraciones especiales que se le da al elemento para resguardar la información. Bien, dentro de los tipos de dispositivos lógicos programables tenemos que esencialmente se dividen en dos clases, los combinatorios y los secuenciales. En los primeros simplemente pues está constituido por un arreglo de compuertas AND y OR, o sea que no hay ningún elemento que guarde un estado previo. Y en los secuenciales, además de las compuertas, encontramos los flip-flops, que como ya bien debemos de saberlo, pues forman parte de los elementos esenciales para generar o guardar estados de memoria. El esquema básico de un dispositivo lógico programable es el siguiente: tenemos unas entradas entre una matriz AND que está configurado, y eso va comunicado con la matriz OR, y ahí van las salidas. Entonces aquí es donde algebraicamente, dependiendo de la configuración que haya dentro de estas dos matrices, y recordando ya los conceptos de electrónica digital, donde todo puede ser expresado como una suma de productos, pues entonces aquí cualquier función la podemos configurar dentro de estas dos matrices y vamos a obtener la salida deseada. Bueno, continuando con los aspectos relevantes de las lecturas, encontramos las ventajas de la técnica digital, puesto que muchas personas se preguntarán por qué el ser humano ha insistido tanto en la electrónica digital y en los circuitos digitales y el mundo es analógico. Eso obedece generalmente a lo siguiente: la técnica digital, los circuitos digitales son más fáciles de diseñar. Esto se debe a que los circuitos empleados son circuitos de conmutación alto-bajo. Existe la facilidad de almacenamiento de la información, existe la facilidad de programación de una operación específica. Los equipos digitales son mucho menos afectados por el ruido y tenemos de que son mucho más reducidos. Se puede fabricar más circuitería digital sobre pastillas de circuito integrado. O sea, son muchas las ventajas que existen en la actualidad en la técnica digital. Como lo decía anteriormente, pues el mundo real es fundamentalmente analógico. Por eso es que normalmente se va a conseguir el siguiente esquema para aprovechar las técnicas digitales, como es: primero tenemos una etapa de conversión de las entradas analógicas del mundo real a la forma digital. Luego tiene una etapa de procesamiento de la información digital y luego nuevamente convertimos las salidas digitales a la forma analógica del mundo real, tal como lo especifica este diagrama, según el autor aquí referenciado. Por ejemplo, necesitamos controlar la apertura de una válvula, entonces debe haber un sensor donde mida el flujo. Eso es una señal análoga en el tiempo. Para este caso específico, este ejemplo, perdón, es de temperatura. Entonces esa señal es análoga en el tiempo. Eso se puede captar, digamos por ejemplo, por una termocupla. Eso genera una señal analógica, llega a un convertidor digital, ese convertidor digital procesa la información, la convierte, viene a un controlador, que puede ser un control lógico programable, un PID, y se procesa la información, y la salida nuevamente es convertida de digital a analógica, porque el mundo real es analógico, para modular o activar, por ejemplo, una resistencia que eleve la temperatura o un intercambiador de calor que baje la temperatura. Discusión del caso de estudio. Algo muy particular de la guía es de que no contempla en detalle los requerimientos del caso de estudio, pues se dice que hay que automatizar ahí unos salones y un laboratorio, pero no especifican en detalle. O sea, por ejemplo, que si tenemos que automatizar puertas, luces, entonces yo pienso que inicialmente eso quedará tal vez en las próximas fases del trabajo del curso de microelectrónica. Únicamente aquí lo único que podemos discutir o que podemos percibir es que podemos implementar un diseño basado en la aplicación de circuitos digitales combinacionales o en la aplicación de circuitos digitales secuenciales o mediante la implementación de un PLD, un control lógico digital.
Retroalimentaciones dentro del foro del trabajo colaborativo. Dentro de las actividades que había que hacer, pues algunos compañeros participaron en mayor o menor medida, algunos con mayor compromiso, pero sí hay unos ítems ahí que resaltar. Es preciso que los compañeros participen a tiempo, de manera clara, precisa y coherente, acorde a los lineamientos de la guía de la actividad. Hacer retroalimentaciones a los compañeros del grupo colaborativo. Con ello garantizamos el autoaprendizaje y el intercambio del conocimiento. Pues uno debe estar continuamente ingresando al foro, mirando a los aportes de los compañeros, mirar en qué se puede contribuir, dar sugerencias, mejoras, o de pronto decirle a un compañero: oiga, pero aquí creo que tenemos un error, esto lo podemos mejorar. Esto hay que retomarlo para los próximos trabajos, con el objeto de garantizar una mayor adquisición del conocimiento. Leer detalladamente la guía de actividades antes de participar en el foro. Se debe evitar participaciones fuera de focos e imprecisas. Pues notamos de que esta es una falencia. Muchas veces el afán, muchas veces algunos compañeros trabajan. Yo diría que la mayoría de los que estamos acá trabajamos, y entonces en medio de ese afán pues leemos la guía a medias y a veces hacemos unas participaciones muy imprecisas. Fundamental revisar la bibliografía sugerida y el sílabus del curso. Conclusiones. Pues con el desarrollo de la presente actividad se logró que el estudiante dimensionara la importancia. Bien, aquí pues estampamos las conclusiones más significativas, como es que con el desarrollo de la presente actividad se logró que el estudiante dimensionara la importancia del contenido del curso y la influencia de la microelectrónica en la evolución tecnológica de la sociedad. Pues eso, como se dijo con anterioridad, la microelectrónica de cierta manera ha transformado el mundo. Pues como con los grandes avances en los campos de acción de la ciencia, y con ello permitiendo el bienestar de la humanidad, que día a día pues mejore. Que existe un límite en el diseño en cuanto al tamaño físico de los componentes electrónicos, porque según algunos expertos dicen que ese límite pues está muy cerca de cumplirse, porque evidentemente llegará un momento en que ya no se puede hacer un elemento mucho más pequeño. Una de las grandes conclusiones también es que el mundo real es analógico. Sin embargo, en la actualidad la electrónica digital ha permitido procesar, analizar y aprovechar mejor la naturaleza de dicha realidad, como por ejemplo en el procesamiento de imágenes, en las telecomunicaciones, etc. Bibliografía. Aquí tenemos la bibliografía de todas las lecturas sugeridas y recomendadas dentro del trabajo colaborativo. Pues eran bastante extensas, como vemos aquí de la página 85 a la 224, pero se hizo el deber y se le dio un recorrido a todas estas lecturas, que básicamente lo que pretenden es que el estudiante conceptualice de manera macro los fundamentos necesarios para asumir el presente curso de microelectrónica. Bueno, eso es todo, compañeros.